Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenui. Y Che Marcelito Coello Piñén le saluda en este 11º programa de Pu Mapuche Guarriameu Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad. Hoy con un nuevo programa, con mucha energía, con mucha información, pero también contándole muchos resultados de esta gira que hemos hecho por la 7ª y 8ª región en los días pasados. Así que hoy día estaremos contándole aquí de varias novedades que están pasando por los territorios. También explicarles que, bueno, producto de esto, la semana pasada tuvimos que repetir un capítulo, así que ustedes nos disculpan por eso, pero había que buscar más información. Así que ahí estuvo ese segundo programa también repetido, el tema de los derechos que siempre son importantes, conocer, profundizar, dominar en estos debates que tenemos con el Estado. Oye, bueno, entrando en materia, la verdad es que esta semana ha sido una semana de noticias poco gratas, más bien muy lamentable. El día miércoles los parlamentarios aprobaron el TPP, este Tratado Transpacífico, y que después de mucho presionar, el gobierno logró reunir los votos para aprobar este tratado. Lamentable porque esto va de ratificarse esta votación por el Senado. Esto va a tener consecuencias nefastas en nuestro país, consecuencias nefastas en nuestro pueblo mapuche y en general en todos los pueblos originarios. Algunas de las consecuencias que se nos vienen encima. Primero, la pérdida de autonomía como país. Si este es un problema grave, porque de aprobarse este tratado, la legislación nacional, la Constitución de la República, se tendrá que supeditar a los acuerdos de estas grandes corporaciones internacionales que dominan y controlan e imponen estos tratados de libre comercio. El tema no es menor. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestro país que hay una cantidad de injusticia, que desde hace mucho tiempo mucha gente venimos planteando la necesidad del cambio constitucional en este país, ese es un tema que la verdad es que va a ser mucho más difícil poderlo hacer, sino casi imposible. ¿Producto de qué? Producto de que la soberanía de este país estará supeditada a estas grandes corporaciones económicas internacionales. Otro de los temas tiene que ver con la semilla. Hoy día la semilla natural, la semilla de estos territorios que el campesino sembraba, cosechaba, o usaba una parte, vendía otra, pero dejaba un porcentaje de su cosecha para volver a replantar, eso hoy día o en el futuro no lo podrá hacer porque esas semillas van a tener dueño y por lo tanto si usted las quiere usar tendrá que pagar patente por ellas. Entonces, los campesinos, en general la gente que vive del agro, como también los consumidores de hortalizas, de frutos de este país, tenemos que sentir que efectivamente hoy día se nos viene un gran problema y que estas cosas que hoy día se plantearon sencillamente no fueron escuchadas, ¿ya? El tema de Internet hoy día tiene todavía grados de privacidad. En el futuro eso no va a ser así. Esto todo, digamos, será público y las empresas podrán controlar, podrán vetar lo que usted comenta, lo que usted puede comunicar, a quién se lo comunica. Entonces, no es un tema menor. Usted que reclamaba porque andaba un dron sobre Santiago y sentía afectada su privacidad, bueno, hoy día tiene que reclamar mucho más porque esto le va a controlar sus mensajes. Y ese es un tema que se conoce poco en el país, ¿ya? El tema de los medicamentos, la duración de las patentes y la posibilidad de en el tiempo poder elaborar genéricos, poder elaborar bioequivalentes de esos remedios, la verdad es que se alarga mucho más. Y por lo tanto, eso implica necesariamente que usted, el vecino, yo, qué sé yo, el joven, el adulto,
aquel enfermo que tiene enfermedades terminales tendrá que gastar mucho más en remedio producto de la aprobación de este tratado de libre comercio. Entonces, bueno, y estas son algunas de las consecuencias que va a tener la firma, la aprobación de este tratado. Ahora, el mayor problema es que el gobierno no tenía los votos para aprobar este tratado. Y producto de eso es que cada vez que se llevaba a la sala a votación, lo retiraba porque no tenía los votos necesarios. Bueno, en estos 2 meses hizo gestiones, diversas gestiones, presiones, negociaciones con diferentes parlamentarios. Y aquí hubieron 8 parlamentarios que se dicen de oposición, pero que traicionaron los acuerdos de la oposición, que traicionaron los pedidos de las organizaciones sociales, porque además es también muy importante decir que todas las organizaciones sociales de este país, de jóvenes, de mujeres, de campesinos, de estudiantes, de trabajadores, de pobladores, todas exigían que este tratado no se aprobara. Pero pasó. ¿Y quiénes fueron? Aquellos parlamentarios de la Democracia Cristiana, don Daniel Verdesi, don Miguel Calisto, Matías Walker, del Partido Radical, José Pérez, Carlos Abel Jarpa, Fernando Mesa, del Partido Socialista, Jaime Toá, de la 8ª región, y un independiente, Pepe Out. Tenerlos presentes, porque en 2 años más tenemos elecciones, y ojalá usted no se olvide, ojalá usted no pierda la memoria, porque de seguir respaldando parlamentarios con estas características, la verdad es que el rumbo de este país no está claro, a lo menos, ¿ya? Entonces, esa es una situación muy, muy delicada y que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Porque además, como pueblo mapuche, nosotros vamos a salir afectados con esta aprobación. Pupeño y Guanomén, téngalo presente, ¿ya? Este tema sigue, esta lucha sigue, porque ahora tiene que aprobarla el Senado para ser ratificado. Y por lo tanto la presión la tenemos que multiplicar en las calles, en el Senado, en el Parlamento, en las declaraciones. Informar a la gente, informar a las comunidades, pero también decirle a los parlamentarios que hoy día estamos atentos y que si bien es cierto hoy día hemos sufrido una traición por este grupo de parlamentarios, eso no va a ser olvidado. Otro tema que tiene que ver con nuestra gente es la visita que hicieron comunidades aledañas al Ru Capillán, a Santiago. Y ahí una cantidad de peñas y lamien se hicieron presentes en el Ministerio de Economía para manifestar su oposición al proyecto de enajenación y conexión en el Parque Nacional Villarrica y sus alrededores. Y la oposición también a la construcción de la ruta S941 en ese lugar y la S939 y el camino Pangui-Coñaripe. O sea, aquí hay una cantidad de naturaleza que va a ser afectada, que está siendo afectada hoy día, pero que con estas innovaciones, con esta privatización de espacios al interior de los parques, esto se va a dañar mucho más. Y producto de eso es que entonces las comunidades aledañas, diversas comunidades, vinieron a manifestarse. Tenemos un video de los Peña y Lamien que se manifestaron frente a el Ministerio de Economía. Escuchemos un poco eso. Ministerio de Economía, en una manifestación de las organizaciones mapuches de Villarrica, Pucón, Nicanray, Coñaripe. Han llegado delegaciones de diferentes lugares y
van a hacer entrega de una carta al Ministerio de Economía. También una cantidad importante de gente que respalda esta movilización, que ha venido de diferentes territorios y que hoy día le comentamos acá. ¿Ya? La mía, cuente brevemente qué están haciendo acá. En este momento estamos preparando y manifestándonos para entregar una carta dirigida al Comité de Ministros del Turismo en representación de los territorios adyacentes al Rucapillán, a los pehueñentos, porque hoy en día están en peligro, se ven amenazados por diferentes proyectos que quiere instalar el gobierno en nuestros territorios ancestrales, más conocido como el Parque Nacional Villarrica. Venimos a dar a conocer nuestra oposición a esos proyectos, megaproyectos turísticos. ¿Qué territorio están representados acá, la mía? Aquí estamos Currarehue, Pucón, Villarrica, Picanray, Coñarruco. Ya pasamos parlamentario de la sala. Y diferentes... Esas son las comunas, los territorios más conocidos, pero venimos todos de comunidades con mapuches. Chaltu también. Bueno, y en concreto, ¿qué es lo que dice la carta que traen estos peñis de Villarrica o del Rucapillán? Dice: señores del Comité de Ministros de Turismo presente, referencia o oposición a proyecto de enajenación y o concesión en Parque Nacional y oposición a ruta S941 y S939 y camino sin rol sector Palguín, Coñaripe. Distinguidos señores, las autoridades tradicionales, los representantes de los territorios, comunidades y organizaciones mapuches abajo firmantes, a través de la presente deseamos manifestar, transmitir, informar y solicitar lo que a continuación sigue. Somos habitantes ancestrales de los territorios aledaños del Rucapillán, entre paréntesis Volcán Villarrica, y al Pehueñantú, nombrado como Parque Nacional Villarrica desde el año 1940. Consideramos que para nuestra cultura y cosmovisión estos espacios son sagrados, donde hemos sabido mantener y preservar de forma equilibrada y armónica nuestro patrimonio natural por larga data y debido al conocimiento y espiritualidad de nuestros antepasados, a quienes honramos, valoramos y agradecemos por su sabiduría y cultura heredada. La implementación de una fase de, abre comillas, Plan Maestro de Desarrollo de Turismo del Parque Nacional Villarrica 2013, cierre comillas, es una causa de gran preocupación para los efectos e impactos negativos en la salud de los ecosistemas y el bienestar de nuestros territorios adyacentes al Rucapillán, entre paréntesis Volcán Villarrica, y sus habitantes. El desasosiego mayor se particulariza principalmente en la licitación con fines turísticos de espacio al interior del Parque Nacional Villarrica, en adelante dice ahí PNV, y obras viales ruta S941 y S939 y camino Coñaripe Palquín, que actualmente se encuentra en proceso de evaluación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Es necesario tener presente que la cuenca del Mayo Lasquián, Lago Villarrica, fue declarada ambientalmente saturada a través del decreto 43 del Ministerio del Medio Ambiente el 19 de octubre del año 2017. El Mayo Lasquián y el lago Calasquián en gran parte es tributario de las aguas que nacen del Parque Nacional Villarrica. En consecuencia, la salud del parque está intrínsecamente ligada a la salud de la cuenca y de los lagos. Entendido esto, nuestras generaciones anteriores supieron preservar, convivir con los Pehueñentú, y hoy día nosotros somos las poblaciones locales herederos de la sabiduría y buen vivir dejado por nuestros ancestros,
como un legado y patrimonio de todos nosotros, como diríamos en nuestro idioma, Cospuche. Para nuestros territorios y comunidades, los conceptos de propiedad y posesión difieren culturalmente de la concepción estatal del derecho a la propiedad privada, pues tienen una dimensión colectiva. Es fundamental precisar que existen instrumentos internacionales, tratados y declaraciones de derechos humanos que garantizan importantes y fundamentales derechos a los pueblos y comunidades indígenas, en particular el Convenio 169. Los proyectos, las inversiones y los actos vandálicos al interior del Parque Nacional Villarrica afectan directamente a las comunidades porque se sacrifica diversidad biológica, se perturba el nitrofilmoyen, se destruyen recursos que proporcionan servicios ecosistémicos y se ofende la dignidad y la espiritualidad de todo un pueblo. En Chile son conocidos los perversos efectos de proyectos de desarrollo, pero en el caso del Parque Nacional Villarrica, aparte que inevitablemente se sacrificará flora y se afectará fauna, habrá un impacto negativo en la región y espiritualidad porque por discriminación, falta de respeto e ignorancia perturba, afectará o destruirá lugares de ceremonia y o sitios sagrados. A modo de ejemplo, en enero del año 2019, en el sector Chinay, al interior del Parque Nacional Villarrica, fue profanado el sitio ceremonial de Chinay y el rehue allí instalado fue removido de su ubicación, baleado y destruido. Este cobarde y discriminatorio acto vandálico es un atentado y una negación a nuestra espiritualidad. Para la toma de decisiones con respecto al petitorio de la presente, rogamos al Comité de Ministros tener en presente lo siguiente. A. La Constitución de la República de Chile, en particular el artículo 19, número 12. La Ley 19.253, conocida como Ley Indígena. La Ley 19.300 o Ley de Bases del Medio Ambiente. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, desde el año 1965 y en particular el artículo 5. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde el año 1966. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también del año 1966. La Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 1972. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, desde el año 1989 y en particular los artículos 6, 7, 13, 14 y 15. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992, en particular el artículo 8, letra J. La Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003. La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o convicciones, año 2003. La Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007. Y en particular el párrafo preambular 19 y los artículos 19, 25, 26, 32. Visto todo lo anterior, solicitamos al Comité de Ministros anular y dejar sin efecto el proceso licitatorio ID 1091-4-LR19, obras, mejoramientos, zona uso público, Parque Nacional Villarrica. Bueno, la carta es bastante más extensa, ¿ya? Pero aquí hay 5 hojas donde se fundamenta este rechazo y esta petición, y hay 11 hojas de firmas de diferentes comunidades, de diferentes territorios que se han sumado y están exigiendo que se respete este territorio. Sin duda, importante tener presente, ¿ya? Bueno, otro de los temas que nos ha preocupado esta semana ha sido lo que ha pasado con los estudiantes. Antes nos sorprendió una noticia de una cantidad de estudiantes
que fueron requeridos en sus domicilios por la noche. Sus domicilios allanados, una cantidad de alumnos detenidos y llevados a cuarteles policiales. Ingratos recuerdos el ser sacado de sus casas por la noche. Nos recuerda un periodo triste de la historia de este país. Nos recuerda un periodo donde los derechos estaban conculcados, donde las libertades no existían y donde pareciera que lentamente vamos volviendo a esa etapa. De ninguna forma se justifica que haya una represión tan desmedida como la que hoy día se está haciendo sobre los estudiantes. Menos aún, llegar a sus casas por la noche, allanando violentamente los domicilios de jóvenes que, si es necesario detenerlos, se puede hacer durante el día. Pero esta forma en que se ha llevado estas detenciones, a nosotros nos causa un malestar muy profundo, ¿ya? Entonces, esto me refiero a lo que pasó con los estudiantes del Darío Sala, y que hoy día algunos han quedado detenidos y otros han quedado en libertad, ¿ya? El Instituto Nacional de Derechos Humanos se hizo presente porque la forma como se operó es muy grave. Y en ese sentido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se sintió con la obligación de ir y estar presente en los lugares donde estaban siendo allanados y donde estaban siendo detenidos estos estudiantes. Ahí sin duda que hay una visión crítica de lo que está pasando. También la Defensoría Popular se hizo presente, ¿ya? Quien aparece, digamos, haciendo las acusaciones, la directora del liceo y el alcalde Alessandri de la comuna de Santiago. La verdad es que esperamos que a lo menos haya más criterio para enfrentar los temas que vienen con las futuras movilizaciones. Bueno, vamos a esta pausa cultural que normalmente nos entrega un poco de cultura nuestra para amenizar y bueno, seguiremos conversando después y ahí le vamos a contar un poco de lo que pasó con este viaje al sur. Allá vamos con esa música. Miyaray, amalunga mawida mo miyaray, kelukon kazatu mialu miyaray, chuchinye lulu pipinye lu miyaray, piti ayun kawalunga miyaray, kelukon kazanga tuyalunga miyaray. Dishon talunga de mamya luwet putu emiyaray piti ayun kawalunga miyaray piti kume somunge lutashi miyaray anu kanna walu kinye kuramunga miyaray dishon talu miyaray chuchinge lulu pipinge lunga miyaray lunga semilla chakay nga tuya lunga miyaray piti ayun kali miyaray udama myalu tutu miyaray kabay wanya kituy nga helelu lunga chagway nga kume chagway talunga papaway nga helelu lunga chagway nga miyaray piti kumel kalinga ni pilununga ni chaway ni yaray piti kume saumunge lutashi mi yaray beimunga chuchinge lulu pipinge lunga chuchi ayunge lunga pipinge lumi yaray piti kumel kay wanyo kintuy nga mi yaray beimunga rayen boy getuy nga mi yaray deyul tari kelukon kedaengu hakul talungani ruka muka benya mi yaray chume chinga
hayu kalikidunga Bembia lunga kabei miyaray Iti kumel kali miyaray Hayun ngelunga miyaray Bembli kabei bembia lunga Niruka kabei nga miyaray Benga kume somung ngelu miyaray Bueno, y estamos en esta segunda parte de nuestro programa Pumapuche Guarriameu Muleaín, un programa mapuche para los mapuches, pero también para la gente que se interesa por saber de nuestro pueblo, por saber de nuestra cultura, por saber de nuestras ideas, de nuestras aspiraciones, de nuestras esperanzas. Así es que ahí estamos, digamos, avanzando en este programa. Bueno, en esta parte yo les quiero comentar de esta gira que hicimos por la 7ª y 8ª región con la obra La Negra, obra de teatro preparada por el colectivo La Desvelada, conformada por estudiantes egresados de la Universidad UNIAC, y que un día, cuando se enteraron del tema de Macarena, ellos se pusieron a trabajar y transformaron ese caso en una obra de teatro. Después de, digamos, la primera presentación que se hizo en Santiago, varios lugares se fueron interesando y al final concluimos en que efectivamente había que llevar la obra a regiones. Y partimos por la 7ª región. Curicó fue la primera ciudad que nos recibe en las regiones y fue un gran recibimiento. Fue una presentación con mucho respaldo y debemos ahí agradecer a nuestra amiga Ana María que generó toda una dinámica en las mujeres, en las organizaciones y que permitió tener condiciones ideales para hacer la presentación de esta obra. Por lo tanto, agradecimientos también a la ciudad de Curicó, que nos recibió, que nos apañó, como dicen los jóvenes hoy día, en esta presentación. Importante conversación, tuvimos después también finalizada la obra, y bueno, ahí un equipo fundamentalmente de mujeres que activó, que se movilizó, que convocó y que permitió que efectivamente se pudiera hacer esto. Pero también, posterior a eso, estuvimos en Talca. Talca, París y Londres es el dicho de la ciudad, pero nosotros estuvimos en Talca en una junta de vecinos grandecita, con dirigentes sociales, con Peñes y Lamien, que pudimos conocerlo, intercambiar opinión, que ellos están también preocupados de estos temas sociales, que también están interesados en informar a la comunidad, y bueno, y hacen grandes esfuerzos ahí por comunicar. Uno de esos esfuerzos es este boletín que se llama El Rearme, ¿ya? En este caso este es el boletín número 7 del año 3, ¿ya? Y de información, contrainformación, el bloque social por el rearme, así se llama, ¿ya? Y bueno, mire, se los acerco un poquito ahí para que lo vea, ¿ya? Y este es un boletín que circula entre las organizaciones y que al final, en la contratapa, colocó ahí esto, antes de que diéramos esto, mire, La Negra, dice ahí, ¿ve? Se lo comento, ahí está. La difusión que le hicieron a la actividad que hicimos nosotros. Y ellos, bueno, trabajando ahí con los diferentes actores sociales, generaron también las condiciones para que pudiéramos presentar la obra de teatro en Talca. Fue interesante la cantidad de gente que llegó, fue interesante el conversatorio que tuvimos posterior a ello.
una cantidad importante de ideas, de propuestas, de intercambio de conocimientos que se dieron al final de este trabajo y que permite realimentarse, permite retroalimentarse de visiones, de ideas, de vivencias, de fortalezas, de fracasos, pero también de triunfos que se tienen en los espacios territoriales. Por lo tanto, también nuestro agradecimiento a los Jorge. Ahí hay 2 Jorge que son importantes en esta movilización. A Claudia, amiga, un abrazo grande, ¿ya? Por su apoyo, por su ayuda. Así que ahí también, digamos, una cantidad importante de amigos que quedaron y que en algún momento esperamos volver para retomar conversaciones, trabajos, en fin, ir viendo cómo potenciamos nuestras luchas, nuestras aspiraciones, cómo nos encontramos con peñas y también que existen también en estos territorios y que han llegado a la presentación de este trabajo. Así es que contento por todo eso, ¿ya? Y bueno, avanzando, digamos, en esos espacios. Otro de los temas también que se dio interesante, bueno, después de Talca y después del trabajo que se hizo ahí, aparecieron una cantidad de cosas que tienen que ver con la defensa de los espacios, la lucha que en ese momento también se daba contra el TPP, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, el cómo hoy día retomamos la lucha por una verdadera democracia en los territorios, y porque en estos espacios también existen las quejas de que esta democracia que hemos conseguido, la verdad es que no está a la altura de lo que queríamos, no está a la altura de lo que, o por lo que luchamos en aquellos tiempos. Y eso es importante también decirlo, porque se da en Santiago, se da, qué sé yo, en Curicó, sea en Talca, sea en el norte, sea en el sur, sea en muchos lugares en que la gente hoy día se siente insatisfecha con esta democracia que tenemos. Entonces, en ese sentido, ha sido importante el constatar en los territorios que vamos generando puntos de encuentro y que vamos, digamos, generando coincidencias, ¿ya? Bueno, hay, por ejemplo, aquí también en este boletín que yo les mencionaba, las luchas de las féminas, de la MIEN que se levantan contra el patriarcado y que levantan sus movilizaciones, su organización, sus luchas, ¿ya? Ellas también aquí y ellos llamaban a la huelga del 8 de marzo y bueno, y estuvieron muy activos, generaron una importante movilización y este bloque social por el rearme, la verdad es que está teniendo una actitud muy activa en el territorio, y eso realmente nos dejó gratamente impresionados, ¿ya? Qué sé yo, aquí por ejemplo podemos ver información sobre la captura que hicieron de los Peñas Tralcal, José y Luis Tralcal, que también ellos están preocupados del tema, se han movilizado y han informado de esto. La Escuela Comunitaria Nuestras Américas, Educación y Organización Popular, con respecto al tema de los derechos de los jóvenes, en fin. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la huelga feminista en Maule, ¿ya? Y bueno, todas las 2 páginas del centro, digamos, dedicadas a esta lucha. Así es que se las comento y se las comparto ahí para que la puedan ver. Y si a usted le llega este boletín, por ahí difúndalo, compártalo, porque sin duda que tiene temas interesantes, ¿ya? El origen de la historia del 29 de marzo, Día del Joven Combatiente. Y es importante que se sepa de eso, es importante que nuestros jóvenes tomen conciencia real de por qué hoy día se celebra un 29, o se conmemora más bien un 29 de marzo. Porque aquí en este país hubo una dictadura,
y esa dictadura fue posible botarla gracias a que muchos jóvenes salieron a la calle, lucharon, y jóvenes, hombres y mujeres, ¿ya? Muchos cayeron en esta lucha, y producto de eso es que se instaura este 29 de marzo a través de las organizaciones sociales. Entonces, y aquí, bueno, también aparece un artículo sobre eso, el origen de la historia del 29 de marzo, ¿ya? Por lo tanto, es importante también el poder conocer acerca de eso. Y son muchos los que cayeron en diferentes tiempos, en esos años de protesta nacional, donde se paraba este país contra un régimen dictatorial. Bueno, y después de Talca, nos volvemos a Santiago un momento, pero nos vamos a la octava región. Y en esa octava región, bueno, estuvimos en Chihuayante, hermosa ciudad, al lado del río Biobío, con paisaje realmente grato, con un aire bien distinto a Santiago, y donde efectivamente se hizo una presentación muy, muy interesante en un auditorio, un espectacular, y que, bueno, ahí nuestra Lamien María Olmos se destacó por la organización, por las gestiones y por conseguir un espacio que estuviera a la altura de lo que se iba a presentar. Y ahí entonces desarrollamos se desarrolló la obra, conversatorio también después de la obra, y bueno, la gente nos reclamaba, nos pedía, mire, es posible que esto se dé en un espacio más grande. Bueno, estamos ahí haciendo las gestiones, vamos a ver si en algún momento luego volvemos por ahí, algún espacio de la universidad, es posible que estemos por ahí. Así es que no nos olvide, vamos a estar por ahí presentes, ¿ya? También estuvimos en San Pedro de la Paz, ahí a la orilla de la laguna San Pedro, con una cantidad importante de cisne que hacía mucho tiempo que lo personal no veía. Bueno, ese es un lugar donde hay mucho para ver, donde hay espacios privilegiados para generar presentaciones de diferentes tipos, y nosotros aprovechamos también esos espacios, ¿ya? Entonces fue interesante el poder conocer el territorio, el poder presentar la obra, el poder estar con estos amigos, con estos peñas y con estas Lamien. Bueno, a partir al día siguiente de San Pedro nos fuimos a Laja. Laja, que es una ciudad particularmente interesante, porque desde hace algunos años ahí se ha instalado una agrupación mapuche que comienza a hacer este trabajo cultural en la población, a difundir nuestros temas, a generar conocimiento, a difundir la cosmovisión, a generar organización mapuche. Pero esta organización mapuche tiene que convivir con un monstruo grande que hay ahí, porque es la papelera, que contamina, que daña el territorio, que contamina el río Biobío. Entonces, pero antes de contarles de eso, yo les quiero mostrar una experiencia que fue nueva, porque desde San Pedro nos fuimos a Concepción, y de Concepción nos fuimos en un tren a Laja. Pero este tren va orillando, digamos, el río Biobío hacia arriba, y es realmente un viaje espectacular para ver paisajes hermosos, para disfrutarlo y para conocer de la historia de este territorio que está en las diferentes estaciones. Así que aquí una pincelada de lo que contaron los actores en relación a este viaje. Se los comento, ahí se los presento. Del colectivo La Desvelada y también actor, y estamos muy felices en esta oportunidad de estar viajando en tren camino a Laja, despidiéndonos de Concepción, que tuvimos 2 funciones maravillosas,
estamos muy contentos de estar en esta lucha y aprovechando de cumplir nuestro sueño. Así que muchas gracias a todas las personas que han participado en esto. Ya pues. Ahora sí. Hola, ¿cómo estamos? Aquí pues viajando y quiero ver qué le pareció a usted esta jornada de viaje que hemos hecho. Maravilloso. Estoy muy agradecida de todos los espacios que hemos conocido. Estoy agradecida del universo que conspira para que todo ocurra y la sincronía que nos une a nosotros como compañeros, hermanos, intérpretes, artistas, con un objetivo en común, con una pasión en común y gracias a ellos se puede hacer lo que estamos haciendo. Y quiero agradecer también a ti, Marcelino, que te estoy viendo, pero también estoy viendo la cámara, por todo el espacio que nos has brindado, por todas las palabras, por todos los tiempos y que venga lo que tenga que ocurrir y abracemos los errores y abracemos los éxitos también. Gracias, Desvelados. Bien, gracias. A ver, mire, ahí están sirviéndole un mate. A ver, Peñi, cuente usted, ¿qué le pareció este viaje, este desafío de hacer una gira con la Desvelada y la Negra? Increíble, creo que hemos vivido y hemos cumplido parte de nuestro sueño y muy agradecido a cómo nos han recibido, a los espacios que se han dado para reflexionar y seguimos en la lucha, ¿no? Y no pararemos hasta que sea justicia, hasta que Macarena esté bien enterrada. Bien pues, bien. A ver, y por acá, mire que tenemos, aquí tenemos a 8 integrantes de la Desvelada. Hola, Cuéntanos. yo soy Catalina Molina y soy la productora de La Desvelada. Bueno, quiero decir que estamos muy felices de estar acá, de estar viajando, porque para esto es lo que hemos trabajado, para traer nuestro trabajo acá y para comunicar lo que tenemos para decir, porque es muy importante que todo el mundo lo sepa. Y eso, muy agradecida de la gente del sur y muy agradecida de mis compañeros. Ya pues, bien. Mire, seguimos el viaje. Acá tenemos a 8 integrantes de la Desvelada que está metido ahí en la tecnología, pero lo vamos a interrumpir para preguntarle del viaje. Este es un viaje muy bonito que estamos realizando con la compañía. Nos sentimos muy felices de poder mostrar nuestro trabajo por la región del Biobío. Y queremos darle gracias a la gente que nos ha apoyado y que ha ido al teatro a ver la obra, porque está hecha con mucho cariño para el espectador. Y eso, qué bueno que puedan disfrutar nuestro trabajo. Bien. Oye, mire, y como en todo viaje... 3.160, ¿dónde lo tomó el servicio? ¿Ya? Concepción en Conchalasta y de vuelta. También tenemos cobrador, inspector de viaje. Ya pasamos de largo por acá. Y aquí encontramos a 8 integrantes de la Desvelada. Usted es el amigo del Peñi de la guitarra. Sí. De los cantos. Ya. Cantorreo. Cuéntenos de la Desvelada. ¿Ya? Muchas gracias. ¿El folio? Allá están todos los boletos. Entonces, cuéntenos. ¿Qué cosa les cuento? ¿Qué le parece este viaje, esta gira que hemos hecho? Interesante, siento que los viajes son instancias para estar en presente, para relacionarse con gente. Nosotros escogimos esta manera de hacerlo a través del teatro y siento que lo que estamos haciendo tiene que ver con la resistencia y con el estar comprometido a hacer algo al respecto con lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Desde un lugar muy humano, desde un lugar que no tiene que ver tanto con ideas prescritas ni nada, tiene que ver con el sentir humano, con la empatía, con el estar. Y los viajes siempre aportan al estar porque estás en presente, pues si no te pierdes el viaje. Y eso considero que es una gran instancia, estar con mis amigos, estar con mis colegas, son mi familia. También ayuda a eso, a estar en presente y a estar claro con los objetivos que uno tiene, con el oficio, con lo que estamos hablando. Eso. Ya pues. Bueno,
Como usted puede ver, hay una pincelada de lo que pasó en este viaje, de la disposición que tenían estos jóvenes actores para enfrentar toda esta dinámica que se dio en esta gira, ya de esfuerzo, de viajar, de cargar mochila, de llegar a los diferentes territorios, de armar los escenarios, qué sé yo, porque, no sé, por Laja, por ejemplo, llegamos ahí después de comunicarnos con nuestros peñas y lamien del territorio, llegamos al gimnasio, pero era un gimnasio que había que armar el escenario. Entonces, estos mismos actores, con toda la disposición, con el director a la cabeza ahí, coordinando para efectivamente llegar a la hora de la presentación, hubiera un escenario en condiciones dignas para que la gente pudiera apreciar un espectáculo de calidad que llegaba a estos territorios por primera vez. El teatro como tal, en estos territorios, la gente no lo conoce. Hoy día, claro, es cierto, llegan películas, llega el video, pero teatro como el que mucha gente de Santiago tiene acceso normalmente, en regiones es muy difícil. Pero este grupo, junto con esa alegría, también trabajó para que efectivamente la gente pudiera tener y pudiera presenciar un trabajo de calidad, un trabajo profesional. Por lo tanto, mis agradecimientos a este grupo que se manifestó ahí con mucha alegría, con mucha disposición, y bueno, y porque además el entorno muy grato de hacer ese viaje por la ribera del río Biobío, sin duda que las mentes, los corazones, el espíritu es otro, ¿ya? Entonces, hicimos esa presentación en Laja, fueron nuestros peñas y lamien, en la noche estuvimos en una ruca, que es, digamos, de la agrupación del Laja, y bueno, y al día siguiente, en la mañana muy temprano, cuando teníamos que volver, aprovechamos de pedirle una entrevista a la lamien Erika, que es la presidenta y fue nuestra anfitriona en ese territorio. Entonces, yo quiero que también usted escuche lo que nos dice esta lamien con mucha experiencia, pero también con mucho conocimiento, con mucha disposición a recibirnos. Y bueno, usted va a escucharla ahí. Vamos con esa entrevista. Soy Erika Lonconao y pertenezco a la agrupación Nehuen Mapuche de Laja y soy la presidenta de esta agrupación. Ya. Oiga, cuénteme una cosa. A ver, ayer estuvimos acá en Laja con la obra La Negra de el colectivo La Desvelada. Cuénteme usted qué le pareció. Una obra muy emotiva, llena de sentimientos, buenísima obra. Los jóvenes se centran mucho en lo que están haciendo, lo hacen con espiritualidad, lo hacen con esa fuerza, ¿no es cierto?, que nos da nuestra Ñuque Mapu y la fuerza que también nos envía nuestra querida la Muen Macarena. Fue bello, fue hermoso, emotivo, como vuelvo a decir, bastante gente llegó, esperábamos mucha más, pero en este pueblo que es Laja, que estamos rodeados, ¿no es cierto?, de pino, de eucalipto y del tremendo monstruo que tenemos como es la CMPC, la compañía de papeles y cartones que tenemos aquí en Laja, que nos tiene como, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, como en el ojo los tiene bajo la lupa, digamos, por decirlo, porque para ellos es grande que se haya instalado aquí en Laja una agrupación de mapuches. Entonces, para esta gente así, ¿no es cierto?, los mapuches somos terroristas, somos todos los calificativos que usted le quisiera dar, para ellos somos así. Y sin embargo, nosotros nos atrevimos, ¿no es cierto?, y fundamos esta agrupación Nehuen Mapuche. Y aquí estamos dando la pelea, ¿no es cierto?, haciendo denuncia, todo lo que no esté bien, ¿no es cierto?, denuncia lo que pasa con nuestros hermanos en el sur, con nuestros
no solamente con el pueblo mapuche, sino que ahora están haciéndolo con los dirigentes, ¿no es cierto? Con dirigentes portuarios, con dirigentes de las forestales, que de repente están también, aunque trabajan ellos ahí, pero siempre no están de acuerdo y luchan por eso, para terminar algún día esta gran represión hacia nuestro pueblo mapuche. Ya. Oiga, y cuénteme, esta organización que ustedes dirigen acá agrupa a diferentes mapuches que han llegado a la ciudad de Laja, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, agrupa a diferentes mapuches que han llegado aquí, incluso de niños, así que prácticamente no hablan el mapudungún, ¿no es cierto? Porque los padres emigraron aquí a Laja por el mismo motivo de buscar trabajo en la papelera. ¿Ya? Y la discriminación que toda la vida ha habido para nuestro pueblo. Entonces la gente de aquí de Laja, los mapuches de Laja no hablan en mapudungún. Recién lo estamos, y me incluyo, ¿no es cierto?, lo estamos aprendiendo con harto esfuerzo, ¿no es cierto?, porque ya estamos adultos, pero sí estamos enfocados mucho en la juventud y en los niños. Tenemos que rescatar eso en los niños, empezar a decirles los sí y los no. Así que en ese aspecto vamos bien. Yo creo que vamos bien porque tenemos que salvar a los jóvenes, como digo, y los niños. Estamos enseñando qué es lo que significa, qué es lo que es ser mapuche, qué es lo que es ser un niño mapuche, qué es lo que es ser una mujer mapuche, por qué lo somos, qué queremos. Todo eso lo estamos enseñando a los mapuches de aquí de Laja. Ya, oiga, y si usted tuviera que enviarle un mensaje a los demás Peña y Lamien de los diferentes territorios, ¿cuál sería su mensaje hoy día? El mensaje que les daría es mantenerlos siempre en unidad. Solo la unidad y la lucha nos hará libre, porque si nosotros estamos uno para un lado, otro para el otro lado, no vamos a hacer nunca nada, no vamos a lograr el objetivo que queremos algún día, ser un pueblo libre, un pueblo nación mapuche libre, mientras no estemos unidos. Y sobre todo, llevar una cosmovisión como corresponde, una cosmovisión, ¿no es cierto?, que dejaron nuestros ancestros, sin distorsionarla, porque si nosotros distorsionamos nuestra cosmovisión, ¿no es cierto?, distorsionamos lo que somos, no vamos a llegar a ninguna parte, porque vamos a confundirlo nosotros entre los mapuches y vamos a confundir a la gente que nos está escuchando. Es decir, un mapuche dice una cosa, otro mapuche no. Tratemos de educarnos, la muene, por favor, educarnos de a poquito, tratar de ir a las comunidades, ver la realidad ahí, ver lo que está pasando. Ese es el mensaje que estoy dando, la unidad. Chaltu, Lamien. Chaltu. Bueno, ahí está nuestra Lamien Erika comentándonos su visión de estos temas, de lo que ella vio en la obra de teatro, de lo que pasa en su territorio y también de esta aspiración de unidad de nuestro pueblo. En lo personal, saludar el trabajo que hacen con los niños en esa ruca. Espectacular, realmente un trabajo muy dedicado y donde el sistema educacional ha valorado lo que se hace ahí. Llegan diferentes delegaciones de las escuelas del territorio a aprender sobre el pueblo mapuche. Hay su humilde ruca que usted vio ahí, pero que tiene la capacidad de orientar, de comunicar, de enseñar. Así que un saludo grande de la mía Erika, en algún momento nos volvemos a ver por ahí. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, que hoy día lo hemos dedicado a un poco agradecer a todos estos territorios que nos han recibido. Esperamos en los próximos meses poder llegar a muchos territorios que nos faltan, ¿ya? Así que no los hemos olvidado. Vamos a seguir trabajando, vamos a cumplir nuestros compromisos que tenemos en este periodo en Santiago y volvemos a regiones nuevamente. Nos veremos el próximo fin de semana, pues, la próxima semana con un nuevo programa, Pumapuche Guarriameu Muleaín. Un programa, como decía antes, para los mapuches, pero también para aquellos que quieren aprender de nuestro pueblo. Nos vemos la próxima semana. Peucayal. Yeah.